esta es una cifra espantable. A mí no me escandaliza. Yo lo que quiero recalcar aquí en este momento es la cantidad monstruosa. Es, hablando de abortos, de veras, estremecedora la cifra. Oficialmente se anuncia que en México, una vez que se metió dentro de las autorizaciones, se han practicado 214,000 abortos. Dígamelo. La legalización pegó. Ahora, ¿qué dirá la historia en este momento? ¿Que fue bueno? Muchas gracias. ¿Que fue adecuado? ¿O que fue un crimen de Estado? No, desde luego es lo que el crimen de Estado era mantener en la clandestinidad el aborto, porque esos abortos hubieran ocurrido de todas formas, nada más que se hubieran llevado a cabo en clínicas clandestinas, en situaciones de poca higiene, y hubieran causado muertes entre las mujeres. Hay cálculos de organizaciones de salud que muestran que en los países donde está prohibido el aborto, existe, desde luego, en forma clandestina y causa la muerte de las personas. La mujer está sujeta a una presión tal para terminar el embarazo que está dispuesta a hacer lo que sea, bueno, hasta autoinducírselo. Tu argumentación se acepta, pero lo que yo estoy preguntando, ¿qué pasa en la sociedad mexicana? ¿Qué hay necesidad de aplicar desde que se legalizó 214,000? ¿Qué pasa con las muchachas? ¿Qué pasa con los caballeros? No son las muchachas, son las mujeres casadas de más de 3 hijos, que en su mayoría son las que acuden al aborto clandestino. De todas maneras, aborto real también. ¿Qué pasa con esas mujeres, sean de la edad que sean, pertenezcan al círculo social que ustedes gusten? ¿Qué pasa con esas mujeres que no tienen, habiendo una manera de manejar esta situación para no llegar al momento de cometer el hecho? Planeación familiar. No tenemos educación sexual. Se manejaba una cosa que también era un poco trágica, porque decía el médico social, sobre todo, esta mujer ya tuvo 3. Cierren la fábrica, decía el médico, sin consultarle a nadie. Y ya, se quitaban los problemas. Una vez que eso se volvió una queja y el médico no podía aplicar la planeación familiar. Una violación a los derechos humanos. Sí, pero entonces la mujer caía en el tercer hijo y entonces esa es la mujer que regresa y que ahora dice, híjole, falta de planeación sexual, no hay educación. La verdad es que que esté un número tan grande de abortos es de varias causas, no es de una sola. Puede ser una de que no se tomaron las precauciones, y porque muchas mujeres casadas son las que recurren al aborto. Pero, por ejemplo, puede ser de violación, puede ser, también, ¿cómo se llama? Embarazos en edades tempranas. Muchas jovencitas que no están preparadas, no tienen la madurez, no tomaron los cuidados requeridos, pero son abusos. Y que dice, son personas que no quieren tener al hijo. O sea, no es nada más porque no hayan tenido la educación sexual, sino se ven víctimas de situaciones más allá de lo que es su voluntad. Pues caemos en lo mismo, es falta de educación sexual, falta de una programación para su propio cuerpo. Es educación, es orientación lo que hace falta. Y educación en mujer y en hombre, porque esto no se da solito, ¿no? Al hombre
No, pues, ya sé. Pues sí, pero pues también A veces hasta la libertad para poder decidir sobre su cuerpo y no cargar con la condena de la sociedad. Pero ¿y por qué no tienes más hijos? Pero ¿y por qué no? Llega un momento en que la mujer se da cuenta que ya no puede, ya no es que no quiera, no puede, las condiciones económicas no te dan para más. Claro. Entonces, ¿qué haces? Abortas la situación, no queda de otra, y muchos lamentablemente recurren a esa medida que es drástica, que no todos lo desean, o porque, pues tan fácil como si me fueran a quitar una verruga y ya, no, trae consecuencias psicológicas también. De por sí la palabra es horrible, aborrecible, sí, en vez de interrupción, sí, o cualquier otro sinónimo, pero ya de por sí la palabra tiene su carga, ¿no? Muy pesada para una sociedad. Servicios de salud de la Ciudad de México, 214,000, la mayoría a mujeres originarias de la capital y del estado. A partir de la despenalización, hace poco más de 12 años, se han realizado 214,000 y pico, es el número así, grosso modo, 214,000. Es que hay que pensar en las niñas y niños que se quedaron en el camino, porque también hay que ver ese ángulo. ¿Cuáles niñas y niños? No son niñas y niños. Los que de llegar a término hubieran llegado al mundo. Claro que estamos hablando en sentido figurado, pero también hay que tomarlo en cuenta. Es que ahí está el problema. Yo no estoy de acuerdo cuando dices, Mario, es que estos 214,000 hubieran sido de todos modos efectuados en la clandestinidad. No lo creo. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que a lo mejor hubieran sido menos. Mira, consiénteme. Hubieran sido menos, pero las que hubieran terminado, lo hubieran regalado, lo hubieran golpeado, lo hubieran abandonado. Quiero decir, de todos modos, estos que no hubieran logrado la interrupción, hubiera terminado en un mal destino el hijo. Es casi seguro que como no querían, rechazados, había un rechazo, hubiera terminado bajo el cuidado de un pariente cercano, hubiera terminado en una situación de la que no estamos seguros fuera la mejor para un ser humano. Por eso, pero otra vez, mira, cuando los divorcios a vapor se popularizaron y que en otros países tenían pues cerrada la puerta definitivamente, en la frontera de nuestro país y después en las pequeñas poblaciones de Morelos, por ejemplo, aquí venían a divorciarse con la mayor tranquilidad del mundo. Son vicios de la sociedad. A eso me refiero yo. Mira, además aquí está un dato que no solo es la capital del país, sino que en el Estado de México, en Puebla, en Hidalgo, en Morelos y en otras entidades. Pero es que de alguna manera había de detener, era un verdadero negocio para muchos médicos que se hicieron millonarios, pero millonarios con el asunto del aborto. Pero además, a pesar de que ellos se hicieron millonarios, las mujeres no tenían la certeza de que quedaran bien. Las dañaban porque entraban, las pasaban a un consultorio, les practicaban lo necesario y las mandaban a su casa y luego la mujer se andaba muriendo de una hemorragia. Entonces había que detenerlo y la única manera de detenerlo era oficializando el asunto. Todo lo que sean derechos y oportunidades es un avance. Ni hablar. De Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Humberto Salazar Obando, 45 años. Legalizar el aborto disminuye la posibilidad de que mueran muchas mujeres. ¿Por qué? Es tan difícil legalizar las drogas y con esto se evitarían muchos asesinatos.
Pues es un argumento que se ha manejado, pero es muy diferente. Sí. La situación no tiene parangón. No. Sería mucho más grave, más delicado, más peligroso. En fin, la discusión se alargaría, pero las señalaciones en contra tienen más peso. ¿Cómo se llama? Claro, ni siquiera podemos discutirlos cuando usted dice ¿Cómo se llama usted? drogas. ¿Qué drogas? ¿Cuáles? Gracias, Salvador. No ¿De todas dónde? las drogas son iguales.